Bueno, muy buenas tardes. Estamos otra vez más aquí en el cuarto capítulo de la Champaguerra. Esta vez le vamos a dedicar pues la conversación a hablar sobre las políticas de ajuste en la región, ¿no? Y vamos a darle pues dos enfoques. Vamos a estar charlando un poquito desde una perspectiva más económica, pero también sobre todas las implicaciones políticas, sociales que están teniendo estas medidas de ajustes, sobre todo en Ecuador, Argentina y Bolivia, ¿no? Entonces, para este programa que le hemos llamado la mano dura del mercado. Hemos decidido invitar a dos compañeros pues que tienen mucha experiencia y formación en el área. Eh, Daniel y Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos como cada programa aquí con Arián Laguna y yo voy a presentar un ratito aquí al compañero Daniel. Él es pues Daniel Flores Escobar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es especialista en Economía y Finanzas, asesoró a empresas en inteligencia de negocios y también es alguien que tiene presencia en medios y redes, ¿no? Es alguien que al menos yo he visto con mucho agrado las intervenciones que ha hecho en varios medios, conversando con gente de diversos polos ideológicos. Entonces es muy grato tenerte aquí, Daniel. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Arián. Un saludo especial para Sofía y para mí un enorme placer estar en este programa, en este capítulo y listo para conversar con ustedes sobre este tema que, desde mi perspectiva, no solamente marca lo que pasa en la coyuntura de América Latina, sino es la historia que tenemos por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Gracias. Perfecto, bueno, primero saludarte, Ale, nuevamente. Qué bueno vernos. Ya habían pasado 2 o 3 semanas, creo, desde nuestro último programa. Y bueno, agradecerles a Sofía y a Daniel nuevamente, ¿no? Por su participación, ambos expertos y además ambas personas comprometidas políticamente, ¿no? Entonces, agradecerles por su tiempo y por participar aquí con nosotros de la Champaguerra, ¿no? En este programa que, como tú decías, vamos a concentrarnos en estos cambios, estas reformas que están ocurriendo en América Latina, tanto de tipo económico, pero también político, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera presentar a Sofía. Sofía es, bueno, ella es una persona, una académica, ¿no? Experta en los procesos ecuatorianos que se han venido desarrollando en las últimas décadas en Ecuador, ¿no? Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM de México. Ha publicado capítulos y artículos sobre izquierdas ecuatorianas y movimiento indígena ecuatoriano. Y es coordinadora del libro La ira o la esperanza, el marxismo en Ecuador, publicado por Claxo. Y ella actualmente hace una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, igual bienvenida a Sofía y muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es una enorme alegría poder compartir, sobre todo en estos momentos, lo que sucede en ese país tan chiquito que es Ecuador, pero que es un laboratorio de procesos políticos que vamos a ver en el resto de la región, ¿no? Así que, pues, igualmente un saludo para Daniel. Qué bueno estar compartiendo el espacio por acá. Perfecto, entonces, ¿les parece si arrancamos? Yo quisiera disculparme con nuestra audiencia aquí en la Champaguerra. Yo soy comunicador, estoy haciendo igual mi posgrado en comunicación. No tengo pues muchos recursos teóricos para hablar sobre temas económicos, pero justamente para eso están aquí nuestros tres, bueno, dos invitados y el Arián que también ya tiene pues varias cuestiones escritas en ese sentido. Entonces yo quisiera tal vez empezar conversando un poquito sobre, desde sus diversas corrientes de formación, de análisis, que nos cuenten un poquito qué son estas políticas de ajuste, ¿no? Cómo funciona el Fondo Monetario Internacional en términos generales, tal vez históricos, y cómo ya pues eso se va a ir materializando en formas de resistencia popular, que es también algo que vamos a tocar en este programa, ¿no? Entonces, capaz, Daniel, no sé si podemos empezar contigo. eh, por favor, si nos puedes contar un poco qué representan los ajustes y qué características ves vos ahora en la región y cómo está funcionando esto el FMI, ¿no? Que además es una realidad que se siente muy cercana en Bolivia, ¿no? Sí, así es, estimado Alejandro. Bueno, primero yo arrancaría con una conceptualización breve sobre lo que significa política de ajuste, ¿no? Economía, en realidad más que economía, contabilidad. En la contabilidad nacional existen diversas cuentas en donde un Estado mide su estado de situación, sus características fiscales, financieras, etcétera. Y la cuenta más importante es la cuenta fiscal, ¿no? La cuenta fiscal, grosso modo, hace referencia a ingresos y egresos que tiene un Estado.
Entonces, un ajuste fiscal, por lo menos desde lo conceptual, sería tratar de reducir una situación de déficit fiscal. Podría variar de acuerdo a las características que tiene ese país, con la idea de reducir ese déficit fiscal y como implicación más grande la reducción del Estado en el ámbito económico, ¿no? Entonces, la palabra ajuste fiscal, o cuando hablamos de ajuste, hace referencia principalmente a esto. Ajuste fiscal en el sentido de que ahora, en un contexto económico crítico, un Estado va a tener que hacer una reasignación o una priorización de los recursos con los que cuenta. Eso es por lo menos lo que nos dice, digamos, la economía neoclásica. Habría que hacer un ajuste fiscal, un Estado no debería gastar más de lo que ingresa, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de características que para mí sirven muchísimo más para explicar esto como contexto y que nos ayudan a entender precisamente esas implicancias que tiene un proceso de ajuste fiscal. En una economía capitalista que es la que tenemos actualmente en el sistema mundo, existen países que no solamente por su posición histórica, sino por sus características económicas, sus características geográficas, están en una situación de dependencia estructural o esto que en economía se llama restricción externa, ¿no? Esto significa básicamente son países imposibilitados de generar sus propios mecanismos de intermediación para afrontar esa economía mundo. Y la única manera que tienen esos países para poder insertarse en esa economía mundo es vendiéndole algo a esa economía mundo, ¿no? Esto es lo que se llama las exportaciones. Y aquí es donde entra el gran detalle. Cuando nosotros hablamos de ajuste fiscal, cuando la economía, en este caso más ortodoxa, nos habla de ajuste fiscal, nos habla simplemente de la economía entendida como una asignación de recursos entre lo que podría ser un Estado, ¿no? Ignorando las características de esta economía mundo. Hay países que, por ejemplo, por la posición de restricción externa, han tenido un sistema monetario sumamente débil, sumamente debilitado. El caso de Argentina, Bolivia también fue una situación. Hay otros países que precisamente por estas situaciones de crisis fiscal y esta situación de restricción externa han tenido que adoptar una divisa internacional, en este caso la que tiene mayor poder, el dólar, para poder, digámoslo así, mitigar los impactos de esos, digámoslo así, shocks de la economía mundo, el caso de Ecuador. Entonces, aquí es donde entra el gran detalle, y yo con esto cerraré esta primera parte. Un ajuste fiscal lo único que hace es tratar de reasignar los recursos del Estado para tratar de ver, reducir ese déficit fiscal, pero ignora las características que tiene una restricción externa, una economía de dependencia en este sistema mundo. ¿Por qué lo digo esto? Mira, hay países que han hecho ajuste fiscal, es decir, han hecho un proceso de reducción del déficit fiscal y han tenido que reasignar las labores que, digamos, antes cumplía el Estado, pero eso, a pesar de haberse presentado como una salida a esa situación de crisis económica, más bien ha agravado la situación. Y aquí es donde entra este proceso histórico que aquí en América Latina lo conocemos como neoliberalismo, en el mundo igual, en donde se prometía que mediante ese ajuste fiscal, la situación económica, mediante esas cuentas equilibradas, mediante ese gasto estatal reducido, se iba a resolver. Y es donde entra esto que yo lo llamo la trampa del endeudamiento. Si tú revisas los procesos históricos neoliberales en la región, tanto los que tuviste en la década de los 80 como en los 90 y los que tienes actualmente, en su totalidad no hay ni una sola excepción. Casi todos esos procesos de estabilización económica dependen de endeudamiento externo, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, el 85, el famoso 21060, muchos economistas señalan, más heterodoxos, que el éxito de ese programa económico casi dependió en su totalidad del préstamo con el FMI, que permitió, digamos, una llegada temporal de divisas, la liquidación obligatoria de divisas que estaba en el propio artículo 5 del 21060. Pero no es el único ejemplo.
Poniendo ejemplos más actuales, tenemos ahora la situación de Argentina. Argentina que venía atravesando una serie de problemas económicos, no desde el gobierno de Alberto Fernández, sino desde mucho más antes. Pero fíjate, mira, tuviste dos procesos. Un proceso de ajuste fiscal gradual, es decir, mucho más lento en el tiempo, que lo hizo Mauricio Macri y que terminó con un endeudamiento con el FMI de 40.000 millones de dólares el 2018, en donde tuviste un peso argentino que se devaluó de 14 a 32, ¿no? De 32 a 50. Y hoy un proceso de ajuste fiscal de shock, que es mucho más rápido en el tiempo, que ahora lo realiza Milei, pero que también depende de, en este caso, endeudamiento externo. En una primera etapa del blanqueo de capitales, Milei hace un blanqueo de capitales. Cualquier persona en Argentina que tenía $100.000, sin importar el origen de esos $100.000, iba al Banco Central, iba a la administración tributaria y legalizaba esos $100.000. Eso generó, digamos, una inyección importante de divisas en el sistema financiero. En una segunda etapa, de un préstamo de 20.000 millones de dólares que se lo da el FMI. Y ahora, esta semana, nos hemos enterado de que existiría una nueva negociación para que esta vez el Tesoro de Estados Unidos, digamos, liderado por Scott Bessent, le daría 10.000 millones de dólares más a Javier Milei para sostener su tipo de cambio y para sostener ese programa de ajuste fiscal, ¿no? Entonces, hay muchísimos más ejemplos. También tenemos el caso ecuatoriano, seguramente y Sofía nos va a comentar más, pero yo cerraría esta primera etapa de intervención con esto. Se presenta el ajuste fiscal como una solución a la crisis económica a partir de la reasignación de prioridades estatales o la reducción de la participación estatal en la economía, principalmente en los ítems donde realmente el Estado tiene una capacidad muy importante de financiamiento, sea salud, sea educación, sea Fuerzas Armadas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos no es muchísimo, pero gran cantidad de los funcionarios públicos son policías, militares y personal del sector educación. Pero casi siempre la experiencia histórica nos ha demostrado de que este ajuste fiscal no termina por resolver porque no considera las restricciones externas del sistema capitalista actual. Entonces, casi siempre termina siendo un proceso apalancado por endeudamiento. Ahí aparece como actor el FMI y últimamente no solamente como actor FMI, sino también directamente Estados Unidos, algo que, por ejemplo, en los procesos neoliberales del siglo pasado no ocurría. Yo cerraría con eso esta primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Capaz, Arián, un poco ahí como para ir enlazando la cuestión de economía política, si nos puedes comentar un poquito cuál es tu perspectiva de cómo funcionan los ajustes, tal vez explicarnos un poco también cómo es esto del FMI y ya luego pasamos con Sofía. Sí, gracias, Ale. Sí, nada más para, digamos, contextualizar, digamos, un poco redondear, ¿no? Lo que nos comentaba Daniel. Creo que es importante, digamos, aclarar para todos quienes están escuchando que hay básicamente, digamos, dos motivos cuando llega el Fondo Monetario Internacional a salvarte, ¿no? Y después vamos a preguntarnos si realmente vienen a salvarte o qué es en realidad lo que intenta hacer el Fondo Monetario Internacional, o bueno, cuál es mi interpretación un poco de lo que hace el Fondo Monetario Internacional cuando aplica sus paquetes de salvataje, ¿no? Y básicamente los países que necesitan el fondo son países que tienen dos tipos de problemas, ¿no? Los ha mencionado Daniel. Por una parte, déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que son estados que gastan más de lo que tienen en ingresos, ¿no? Entonces, lo que hacen es empezar a, digamos, a imprimir billetes para cubrir ese déficit, ¿no? Entonces, una de las, digamos, de los roles o bueno, de las crisis, de los problemas que hay en los países que necesitan el fondo es que justamente tienen déficit fiscal, este gasto excesivo, ¿no? Y el otro es lo que está ocurriendo especialmente en Bolivia en este momento, ¿no? Y también en Argentina, que es la ausencia de dólares para cubrir tus importaciones y para pagar digamos, tus compromisos de deuda externa, ¿no? De deuda internacional. Entonces ahí, digamos, aparece el Fondo Monetario Internacional, te ofrece recursos en dólares, pero a cambio de esos recursos te pone diferentes condiciones, ¿no? Y las conocemos creo que ya muy bien en Latinoamérica, porque en los 80 la mayoría de los países latinoamericanos se beneficiaron de estos préstamos y a cambio tuvieron que hacer lo que se llama justamente las políticas de ajuste, ¿no? Que consisten en achicar el Estado, ¿no? Para que gaste menos dinero, para que se retiran las subvenciones, también para dejar de gastar dinero,
y se privatizan empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos digamos, ya esto es una historia un poco de Latinoamérica y su relación con el Fondo Monetario Internacional, que, digamos, creo que es importante el dato. El Fondo Monetario Internacional no está gobernado directamente por Estados Unidos, pero aproximadamente el 90% de sus representantes que tienen capacidad de decisión están, digamos, elegidos o seleccionados por Estados Unidos, que es el mayor accionista, digamos, ¿no? Que más o menos maneja el 20% digamos, de las cuotas de poder del Fondo Monetario Internacional, y el restante 70% por una combinación de países europeos junto con China y Asia, ¿no? Entonces, digamos que 5 países europeos, Estados Unidos, China y Asia toman las decisiones básicamente en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, y aquí creo que lo importante es preguntarse, digamos, por qué el Fondo Monetario Internacional da estos créditos, digamos, como cuál es su intención, porque no lo hacen digamos, no lo hacen por una cuestión de solidaridad, ¿no? Y creo que ahí es importante darse cuenta que todas las políticas del Fondo Monetario Internacional estuvieron orientadas desde los 80s, que es cuando comenzaron a dar, digamos, estos créditos a Latinoamérica, y han seguido haciéndolo en este nuevo ola de ajustes. Lo han hecho orientados a facilitar el funcionamiento del capital transnacional en los países del tercer mundo, ¿no? O sea, digamos, un poco todo el paquete de medidas que te dan, que para alguien que digamos que no, digamos, no está tan familiarizado con conceptos económicos, puede sonar todo un poco confuso, un poco pesado, pero básicamente lo que se busca es que a través de estas medidas, una empresa transnacional petrolera, minera, el capital financiero también, puedan entrar y salir libremente de los países y que cuando ingresen a tu país, digamos a Bolivia, encuentren buenas condiciones de funcionamiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir buenas condiciones de financiamiento o de funcionamiento? Por una parte, que le des seguridad jurídica, es decir, que vayas, que vengan, inviertan y que tú les garantices que esas inversiones se van a respetar, ¿no? Eso por una parte, seguridad jurídica, lo básico. Áreas de alta rentabilidad para que ellos puedan invertir. ¿Y cuáles son las áreas de alta rentabilidad? Petróleo, gas, minería, bueno, ahora el litio, ¿no? Digamos, porque ahí hay tasas de rentabilidad que van muy por encima del 10%, que es la tasa de rentabilidad normal en otros ámbitos, ¿no? Y por último, ¿por qué tanta insistencia con estas cuestiones que tiene el Fondo Monetario Internacional, de que, digamos, que los estados respeten sus gastos, ¿no? Que no se excedan en el gasto, que no haya inflación, etcétera? Porque estados que son, digamos, muy grandes, que compiten con el sector empresarial privado, donde hay países en los que hay inflación, en los que hay inestabilidad en la tasa de cambio, no son buenas para los negocios, ¿no? Porque el capital transnacional busca condiciones estables, condiciones predecibles, ¿no? No va a funcionar en un país como Argentina o como Bolivia, que tienen tasas interanuales de inflación de alrededor del 30%, donde el salario va aumentando permanentemente, etcétera, ¿no? Entonces, yo un poco lo que quería contextualizar es esto, ¿no? O sea, el Fondo Monetario Internacional no es un fondo de cooperación internacional, es un fondo que ayuda, digamos, otorga préstamos a cambio de ciertas condiciones, y esas condiciones lo que buscan es, digamos, una mayor globalización del capital, que el capital pueda fluir libremente entre los países del primer mundo hacia los países del tercer mundo, ¿no? La última, digamos, cosa que quisiera aquí anotar es que también es importante notar la diferencia entre esa primera, digamos, en esa oleada de préstamos que recibimos en los años 80 del Fondo Monetario Internacional y la nueva oleada que se viene en Latinoamérica de préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que digamos, ya están ocurriendo en Argentina, ya han ocurrido en Ecuador igualmente, ¿no? Y probablemente vayan a ocurrir en Bolivia, ¿no? Y creo que la diferencia clave es que en los 80 como que era, digamos, una ola de globalización donde lo que se buscaba era justamente un ingreso importante del capital transnacional a nuestros países, que en esa época todavía tenían un fuerte componente estatal, ¿no? Mientras que en esta segunda oleada, el capital transnacional, el capital financiero ya están muy establecidos en nuestros países, ¿no? Ya están establecidos en Argentina, están establecidos en Bolivia, ¿no? Lo que analizábamos alguna vez, ahorita el 80% de las exportaciones son de las transnacionales, o sea, las transnacionales manejan las divisas en Bolivia, ¿no? Entonces, yo lo que siento, y eso ya lo podemos ir viendo después, es que esta nueva coyuntura va a ser mucho más difícil para los países y para el Fondo Monetario Internacional estabilizar las economías con sus paquetes de créditos. Como en Argentina ha ocurrido, han dado préstamos, pero digamos, está tan presente el capital transnacional, la fuga de capitales ya en Argentina, que es muy fácil que esos 20.000 millones de dólares muy rápido se pierdan de la economía argentina, que es justamente lo que le ha pasado a Milei, ¿no? Entonces, un poco mi análisis es que en esta coyuntura va a ser mucho más complicado estabilizar nuestras economías con esos paquetes, y lo mismo va a ocurrir en Bolivia, ¿no? Puede llegar un préstamo del Fondo Monetario Internacional, pero cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años va a durar eso para estabilizar la economía boliviana es algo que digamos, habrá que analizar y vamos a ir viendo, ¿no? Pero dudo mucho que pueda tener el mismo efecto estabilizador que tuvo en la década de los 80. Y bueno, hasta ahí yo por ahora dejaría mi participación, Ale.
Muchísimas gracias, Arián. Guay, es una locura. Eh, Sofía, no sé si nos puedes comentar un poco de tu lectura, tal vez, y también vinculando ya un poco a la lógica del Ecuador, cómo funciona esta cuestión de los ajustes con las formas de resistencia que los sectores subalternos suelen ir adquiriendo, ¿no? En estos momentos, por favor. Sí, no, me parece una línea muy bonita como se ha venido construyendo economía, la interacción con política. Y a ver, yo coincido con que son ciclos muy distintos los de los 80, 90 y lo que está pasando en este momento, sobre todo tomando el caso ecuatoriano como ejemplo, ¿no? Y yo creo que ahí pensando mucho en que la posibilidad de que se apliquen o no, o en la medida, o sea, cuánto de ese ajuste se puede implementar en el país depende mucho de la resistencia que tenga de los sectores sociales, ¿no? Entonces, digamos, lo que hemos visto en el caso de Ecuador es que, por ejemplo, no se pudo implementar el conjunto de paquete que necesitaba el Fondo Monetario Internacional porque tenías muchas protestas en las calles en la década de los 90 y entonces el ajuste no llegó a completarse en toda su magnitud, ¿no? Y luego, digamos, tenemos una década del 2000 en donde hay una recuperación de muchos derechos que se habían perdido durante la década de los 90. Y ahora tenemos un nuevo ciclo de neoliberalismo que yo diría que es mucho más violento en términos políticos porque digamos, se prepara mucho para ese tipo de movilizaciones que va a tener de los sectores subalternos que no van a querer que se implementen este tipo de ajustes, ¿no? Y entonces lo que ha hecho el Estado de manera preventiva es implementar un conjunto de medidas sociojurídicas para, o uno, contener el conflicto para que no estalle, o en otro momento, si es que el conflicto estalla, tener todas las condiciones de represión y de anulación del movimiento social, ¿no? Y yo creo que en el caso de Ecuador, pues ahí podemos ver que un poco la resistencia es una resistencia que se construye en un ámbito popular, un ámbito nacional, un ámbito en donde hay sectores y actores muy heterogéneos, pero en donde el movimiento indígena ha logrado por lo menos un poco de articulación de todos estos sectores. Y es el movimiento en donde, digamos, un poco vemos en donde confluyen todos este tipo de demandas, ¿no? Y justo ahora estamos viviendo un llamado a movilizaciones, digamos, en todo lo que va de la semana ya hemos estado en movilizaciones y, digamos, un poco de varios sectores, de los transportistas, debido a que justamente digamos, venimos en este segundo ciclo neoliberal con gobiernos de derecha como Lenín Moreno, como Lazo, en donde no se habían podido implementar, digamos, las recetas neoliberales en todo su esplendor, sino que es Noboa quien llega ya un poco con un campo político trabajado y con un discurso que utiliza el tema de la seguridad como herramienta para cubrirlo todo, como curita para cubrirlo todo, y logra implementar un conjunto de medidas de ajuste que no se habían podido implementar en otros gobiernos, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de leyes, tenemos la subida del IVA, tenemos leyes que van a condonar, digamos, ahí también juega mucho como son nuestras élites en Ecuador, ¿no? Una rapiña muy, muy grande, la condonación de la deuda tributaria para Novoa, pero a la vez también un conjunto de medidas para los sectores sociales que tienen que ver con el recorte del gasto público en áreas sociales, la eliminación, digamos, muy a lo Milei, de ministerios como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Ambiente y otros que están dedicados al área social, ¿no? Y a la vez tenemos el despido de muchos funcionarios públicos, digamos, todo este tema del recorte del gasto estatal, ¿no? Y digamos, faltan algunos elementos como para ir cumpliendo todos los requerimientos del FMI. Uno de esos que no ha logrado pasarse es el tema de flexibilización laboral, que hasta ahora sigue un tema pendiente ahí. Pero, digamos, uno de los elementos que había un poco
detonado el estallido del 2019 era la eliminación de los subsidios, ¿no? Y justamente hace una semana Daniel Noboa eliminó el subsidio a la al diésel, el de la gasolina ya estaba un poco liberalizado y el consenso un poco del que gozaba se ha roto, ¿no? Y entonces las organizaciones han llamado a movilizaciones, los transportistas, digamos, estudiantes, pero este día jueves ya la CONAIE, que es la organización indígena más grande en Ecuador, llamó a paro nacional e indefinido, ¿no? Y entonces el día de mañana nosotros no sabemos un poco qué va a suceder, qué van a suceder los siguientes días, si vamos a vivir un estallido similar al 2019, pero un poco estamos ahí, ¿no? En cómo se va definiendo en si se implementa o no se implementan estas medidas. Digamos que en el 2019 se logró que no se implementaran, ha habido un poco digamos, la disputa porque en la medida de que no se implementen, en la medida en que logran implementarse, todo eso un poco se define en el caso de Ecuador en las calles, ¿no? Dado que un poco el campo político ecuatoriano es un campo político es poco institucionalizado y da mucha apertura para que sean los movimientos sociales quienes un poco tengan la batuta en cómo se va un poco manejando la política en ámbito nacional. Así que estamos en este momento justo o sea, digamos, el FMI es el centro del corazón del conflicto en el caso de Ecuador, pero con elementos adicionales, ¿no? Que tienen que ver digamos, cosas que Ecuador nunca ha tenido en su historia y que le está viviendo ahora, que es el tema de inseguridad y violencia que está viviendo, que no lo habíamos tenido en ningún momento de nuestra historia reciente nunca, y es que estamos siendo el país más violento de la región. Este año ha sido el más violento de toda nuestra historia y ese discurso de seguridad, digamos, está siendo muy usado para implementar todo este conjunto de estrategias políticas, ¿no? Y creo que en ese tono ha ido un poco, digamos, cómo funciona la violencia, el discurso de la violencia y el discurso de la seguridad para implementar un conjunto de medidas de ajuste estructural y a la vez también implementar un conjunto de reformas sociojurídicas que brinden a los aparatos represivos del Estado, ¿no? En este momento, por ejemplo, en el caso de Ecuador, los militares ya pueden ser usados para la represión social, dado que han asumido acciones de tipo que antes solo lo hacía la policía, ¿no? Bajo el discurso de que es necesario que estén en las calles para la seguridad de las personas, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de multicrisis por todos lados y un poco vamos a ver cómo se desarrolla eso en los siguientes días. Sofía, tal vez igual un poco para colaborar con algo de Ale, contexto. creo que tienes el micrófono apagado. Ah, disculpas, disculpas, he desbloqueado el otro micrófono. Ahora sí, les decía que tal vez para colaborar un poco del contexto, yo ahorita estoy en Quito y he estado hablando con algunas personas aquí y hay un escenario de muchísima expectativa, ¿no? Hay, justo lo que decía Sofía, se han ido acumulando una serie de malestares sociales que no tienen que ver solamente con la cuestión del diésel y es como que la gente está muy dispuesta a salir, ¿no? Pero simultáneamente hay un miedo que tú, independientemente tú hables con transportistas, estudiantes, obreros, intelectuales, hay un miedo que está muy sólido en el imaginario colectivo y además este miedo se incrementa porque, bueno, hace unos días Noboa ha dicho que ha declarado estado de excepción ya había estado de excepción en muchas provincias, pero lo aumentó a otras. Han empezado a circular videos donde se dan pues una serie de violaciones a los derechos humanos, entran a la casa de dirigentes, han intentado quitarle la vida a Leónidas, por ejemplo, hace poco. Entonces, yo creo que junto a los desafíos, digamos, políticos que hay, en términos de la política entendida desde la parte más estructural, también creo que hay un desafío tal vez un poco emocional en la gente de lograr sobreponerse a este miedo, ¿no? Que se ha ido consolidando y también de lograr articular entre diversos sectores. Y ahí tal vez yo quisiera preguntarles
Ahí ya quien guste, yo creo que hay que romper el orden del inicio, pero quien guste cómo juegan estos clivajes, ¿no? Porque también esta cuestión del miedo se ha ido construyendo en base a una polarización muy, que en Argentina es kirchnerismo, antikirchnerismo, aquí es correísmo, anticorreísmo, en Bolivia, bueno, masismo, antimasismo, no sé cómo lo podemos llamar a estas alturas con todo lo que ha pasado, pero eh, no sé cómo ven ustedes esa relación, ¿no? Esta lógica polarizante entre estos antis relacionados a los gobiernos nacional populares y cómo están funcionando las políticas de ajuste que además son sumamente autoritarias ahora, ¿no? Sí, creo que, digamos, como para tratar, porque no, como en las primeras intervenciones estábamos un poco viendo como estos nuevos paquetes, ¿no? De ajuste. También es importante pensar cómo esos nuevos paquetes de ajuste se están acompañando con una nueva política, ¿no? O sea, una nueva política de derecha, ¿no? O sea, como que siento que se están ahorita poniendo en, digamos, como experimentando con nuevas formas de acompañar los ajustes económicos de corte neoliberal o libertarios, hasta se les puede llamar, aunque creo que no, digamos, pese a los deseos, por ejemplo, de Milei de hacer un ajuste libertario, no lo logra, ¿no? O sea, como que la realidad no aguanta Pero de todas formas, digamos, son estos ajustes económicos, prácticas políticas, y creo que, por ejemplo, lo de Ecuador es sumamente interesante y creo que, digamos, desde la perspectiva boliviana, en términos políticos, sí podemos ver mucho reflejado de nuestra dinámica y de lo que podría ocurrir en Bolivia en lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte, una resistencia organizada, ¿no? Además con un fuerte componente indígena, ¿no? Porque la CONAIE es como una de las principales plataformas para, ¿no? Para defender, para luchar contra este tipo de ajustes. Y creo que en Bolivia igualmente hay muchas organizaciones que no funcionan, que no dependen directamente de ningún partido político, ¿no? Y que van a poder operar y que probablemente van a operar en cuanto empiecen a ocurrir estos ajustes, ¿no? Sin embargo, creo que algo digamos, como bastante nuevo, ¿no? Que está ocurriendo en Ecuador está vinculado al tema del crimen organizado y que se está utilizando el crimen organizado como excusa para poder militarizar la política, ¿no? Es decir, para reprimir, ¿no? Y la nueva reforma constitucional que quiere hacer Noboa, etcétera, ¿no? Y es o sea, digamos, hay que tomarle mucha atención a esto, porque si bien Bolivia ahorita no está en una situación como de violencia y crimen organizado, ya se ha utilizado en el pasado en Bolivia el tema del narcotráfico como excusa para militarizar la política, ¿no? Y se lo hizo en los 90 y fue, digamos, justamente la represión del sector cocalero. Y estamos en un contexto internacional donde las grandes potencias, a diferencia de los 90, ahorita están dispuestas a permitir que se militarice la política, ¿no? Que se gire a formas mucho más y evidentemente autoritarias de política, porque ahorita Estados Unidos está gobernado por Trump, ¿no? Además, Europa en este momento, por una parte, algunos países están girando a la derecha, pero de todas formas, el rol que tienen, la influencia que tienen en Latinoamérica es cada vez más baja, ¿no? Por un tema económico, pero también un tema porque la cooperación europea cada vez tiene menor peso político y peso económico en Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos, a veces como las grandes figuras a las que tienen que consultar los gobiernos de derecha en Latinoamérica para poder hacer o dejar de hacer algo, en este momento van a dar rienda suelta, están abriendo la posibilidad de vías mucho más militarizadas, mucho más agresivas de política y de represión, ¿no? Y no es coincidencia que en este momento Estados Unidos está ocupando militarmente el Caribe, ¿no? Y está destruyendo barcazas y está matando gente sin ninguna justificación, sin ningún juicio, sin ninguna demostración, ¿no? O sea, es en cierta forma, por ejemplo, es una señal para México, ¿no? De decir, ahorita lo hago con Venezuela en el Caribe, pero en cualquier momento también puedo mandar drones al norte de México y ¿quién me va a detener, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio geopolítico que también se va a ver reflejado en nuestros gobiernos, en los futuros gobiernos de derecha que vaya a haber en Bolivia y los que ya están gobernando en Argentina y en Ecuador. Bueno, creo que hay dos cosas. Uno respecto justo a lo que decía Arián. Digamos, yo diría que en Ecuador hay un perfilamiento de estado policíaco y eso tiene que ver mucho entre, digamos, hay múltiples factores, ¿no? Por un lado, un factor muy nacional, que es la respuesta al 2019 y al 2022, es decir, esos dos estallidos. Hay una especie de construcción de un andamiaje sociojurídico que consiste en reactivar, por ejemplo, delitos como el terrorismo, como el sabotaje, que ahora usa Daniel Noboa para desincentivar la movilización social. Está el uso de los militares, está garantizar la impunidad a militares y a policías que cometan excesos
En la represión está la autorización de la fuerza letal, ya no la fuerza progresiva, sino directamente la fuerza letal, y todo ese conjunto de elementos que un poco responden a lo que pasó en el 2019 y en el 2022. Y un poco dentro del Estado la discusión es como no vamos a querer otro 2019 y otro 2022, por un lado. Y por otro lado, hay una intervención directa a Estados Unidos en el sentido justamente de garantizar sus intereses económicos, digamos, siempre ha estado, pero digamos, ahí hay un lapso en donde no habían estado durante el correísmo, la base militar incluso de Manta salió del Ecuador, pero ahora volvieron, ¿no? Volvieron y además nuevamente el tema de la seguridad es ese elemento que se está usando para hacer todo, ¿no? Entonces, a pretexto de cubrir la seguridad, se vuelve a pedir el apoyo de Estados Unidos para la aplicación de medidas contra la seguridad, que en realidad tienen que ver mucho con planificar, digamos, la seguridad en términos de Estado y en términos un poco de cómo se van a garantizar los capitales extranjeros, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, en el caso de militarización, lo que hemos visto es que los militares están siendo usados, por ejemplo, en procesos extractivos, procesos mineros, en donde necesitas reprimir a la población, necesitas desplazarla de un territorio y a los que usas en realidad es a los militares, ¿no? Entonces, esos elementos, digamos, están concatenados de una forma muy perversa en cómo se está desarrollando o se está reconfigurando el campo sociopolítico ecuatoriano, ¿no? Y por otro lado, yo diría que sí hay una especie como una regionalización del discurso securitario, ¿no? Entonces, está en Ecuador de manera muy presente, pero también lo vemos, por ejemplo, en Bukele, también lo podemos ver en algunos países, digamos, que en algunos otros está en una medida menor, pero, digamos, esta idea de usar a los militares en actividades civiles es algo que podemos registrarlo en toda la región, ¿no? Digamos, y eso además, digamos, no se distingue entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha abiertamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay elementos tanto nacionales, regionales, un poco de imperialismo norteamericano muy presente. Y lo otro que creo que respecto a esto que nos preguntaba Alejandro, respecto a este clivaje que ahora funciona muy bien para las derechas, en el caso de Ecuador, el correísmo versus el anticorreísmo es una cosa que ya, digamos, está fuera de toda lógica razonable de cómo está funcionando en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que hay que comenzar explicando que esto no nace ahora con las derechas, sino que es una forma de división del campo político que inició con el correísmo. El correísmo fue precisamente quien dividió ese campo para, digamos, en términos electorales para ganar, ¿no? Pero en ese momento el contenido era otro. El correísmo era, digamos, la política un poco más de que iba contra la larga noche neoliberal, era la política un poco de redistribución de la riqueza y era un poco la representación de lo que quería combatir toda la corrupción de la partidocracia, ¿no? Usando justo los conceptos que se usaban, ¿no? La partidocracia y la vieja noche neoliberal, ¿no? Ese era un poco el correírnos versus esas partidocracias de los 90 neoliberales. Esa era la división en el 2006, 2007, 2008. Pero esa división ha ido cambiando y ha ido cambiando y ahí hay que meter a otro actor por los medios de comunicación. Los medios de comunicación han jugado un papel enorme en cómo ir transformando ese campo de correísmo versus sus antagónicos, ¿no? Digamos por ahí, a mediados del 2010, en el anticorreísmo podrías tú encontrar expresiones desde la izquierda, críticas al correísmo, hasta todas las heterogeneidades de la derecha, ¿no? Pero desde unos pocos años de acá, en realidad el campo está habitado completamente, el campo del anticorreísmo está habitado completamente por la derecha, ¿no? Y la derecha es quien lo usa de manera eficaz en este momento
y ha cambiado el contenido de qué significa el correísmo, y el correísmo, digamos, a raíz de varias denuncias y de varios procesos que podríamos calificar como persecución política y persecución judicial en estricto sentido, ha cambiado de contenido, ¿no? Entonces, correísta significaba ya no digamos, la política contra la larga noche neoliberal, sino el correísmo significaba corrupción, ¿no? Por procesos como relacionados con Odebrecht, digamos, ahí hay varios elementos de los cuales se podría discutir, pero también en estos últimos años se está pasando una cosa muy perversa que es vincular el correísmo con el narcotráfico, ¿no? Y, digamos, eso hace que te anulen como agente político, como actor político, ¿no? Entonces, si eres correísta, yo ya no estoy diciendo si yo te digo correísta, ya no te estoy dando un adjetivo político, te estoy dando, prácticamente es un insulto en este momento en Ecuador, y basta con que yo te diga que eres correísta para decirte que no voy a escucharte más y te anulo políticamente porque tu opinión ya no funciona en el campo, ¿no? Y entonces eso ha sido muy usado por la derecha y muy construido, sobre todo por la derecha. Y si uno ubica, por ejemplo, que hace Lazo, que hace Novoa, es presentarse a elecciones como el representante del anticorreísmo, ¿no? Y entonces ese cribaje funciona muy bien, y además es un clivaje que las izquierdas no han logrado darle la vuelta, no han logrado armar otro tipo de clivaje, armar otro tipo de discusiones, y siguen enganchadas también en ese tipo de clivaje, ¿no? Que el correísmo, que el anticorreísmo, y entonces parecería que Correa es una figura omnipresente y omnipotente que todo lo puede, y ahora pues todo es culpa de Correa, puede irse la luz en este momento y es culpa de Correa, digamos, cosas ya de ese nivel, pero que creo que justamente quien ha redituado mucho de eso políticamente, pues son las derechas, ¿no? Y creo que ahí hay un trabajo importante desde las izquierdas de romper ese cribaje y transformarlo en otra cosa, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. No sé, Daniel, si nos quieres comentar algo. Creo que la charla está un poco alrededor de dos ejes, ¿no? De este clivaje, digamos, gobiernos nacional populares y los antis, pero también que Larien ya lo mencionaba un poco sobre tal vez esta renuncia a la democracia por parte de este neoliberalismo, ¿no? Y cómo está siendo implementado, que es ahora mucho más autoritario, mucho más violento en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí, Daniel, no sé qué te gustaría comentarnos. Bueno, el proceso neoliberal siempre ha sido, por sus características históricas, un proceso violento, ¿no? No solamente en América Latina, en Europa, por ejemplo, en el caso de Alemania, que fue, digamos, el primer caso de una implantación neoliberal muy auspiciada, muy bien controlada desde un Estado, en un contexto de ocupación post-Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue este proceso que se denominó el ordoliberalismo. Aquí en Chile tuvimos después, bueno, el proceso de la dictadura de Pinochet, después del golpe de Estado, un proceso económico de ajuste fiscal, un proceso económico que en términos actuales lo podríamos catalogar como neoliberal, pero profundamente violento y profundamente represivo. Lo mismo en Argentina. De hecho, en Argentina, bueno, el secretario de Economía, Martínez de Oz, tenía este plan, digamos, cambiario, esto que se llamaba la tablita cambiaria, que era un esquema muy similar al que tiene actualmente Milei, sostener el tipo de cambio con el endeudamiento en un contexto de violaciones a derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que ser bastante categóricos. El neoliberalismo siempre su implementación ha sido un proceso sumamente violento. Solamente recordando aquí en Bolivia el proceso económico de ajuste que lo realiza el gobierno de Paz Extensor el 85 lo hace en un contexto de prácticamente militarización del país, en donde algunos derechos fundamentales, por ejemplo el de la protesta, el de la movilización o incluso el de la organización sindical, se suspendieron para mineros, ¿no? Se suspendieron para mineros y de hecho uno de los principales sujetos del ajuste ese año fueron los mineros. Entonces, ¿por qué el neoliberalismo es un proceso violento?
no hace años, sino también actualmente. Se me viene a la mente lo que ha pasado con Milei y el protocolo antipiquetes de Bullrich. ¿Por qué? Porque este reordenamiento de la economía hacia un orden más pro mercado necesita hacer estos ajustes económicos que en principio la población más afectada no te los va a aceptar. Es muy difícil que, es absolutamente falso, tendría que ser, digamos, una labor de ingeniería social bien excepcional, que la población te ajuste o llegue incluso al punto de la militancia de un proceso de ajuste de shock o incluso un ajuste gradual. ¿Por qué? Porque generalmente los primeros ítems que se revisan del gasto público son fundamentalmente gasto social, ¿no? Gasto en jubilados, gasto en subsidios. Bueno, yo tengo un comentario sobre los subsidios en Bolivia. Para mí los subsidios han sido profundamente regresivos en Bolivia, pero eso no quita que han tenido un impacto en la economía popular, en la economía, digamos, más ligada a los ingresos medios bajos, por lo que significa para el transporte, para el desarrollo de sus actividades. Entonces, si tú estás planteando iniciar un nuevo orden económico, en donde tienes que eliminar los subsidios, tienes que eliminar prestaciones sociales, tienes que eliminar, digamos, a una gran cantidad de funcionarios públicos, la respuesta casi siempre ha sido la movilización social. Este clivaje, como mencionaba Sofía, bueno, yo lo trasladaría un poquito más atrás en el tiempo. De hecho, por lo menos en la época de la Guerra Fría, estaba asignada por esta dicotomía comunismo o libertad, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los discursos de militares chilenos o discursos de militares bolivianos en esos procesos del Plan Cóndor, el argumento central era evitar el comunismo, la llegada del comunismo a estos países. Entonces, hoy esos discursos políticos se modulan en base a nuevas coyunturas, pero en el fondo responden a esa misma necesidad. Ahora, yo diría, en estos procesos económicos de un nuevo orden pro mercado, hay fundamentalmente dos momentos. Un momento que se llama estabilización, en donde a partir de pequeños éxitos en ese nuevo modelo neoliberal se inicia el segundo momento, en donde sería un cambio total, principalmente en el ámbito normativo, en el ámbito constitucional, sobre las capacidades que tiene ese Estado. Y es ahí en donde procesos como el de la privatización de servicios públicos, procesos como el de, digamos, la financiarización de una economía, endeudamientos mucho más flexibles, esto que aquí en América Latina lo conocemos como reforma laboral, recién se realizan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia tuvimos la etapa de estabilización, el 85, y ya recién en los 90 es en donde vimos la reforma tributaria, la reforma laboral, en los procesos de privatización, incluso haciendo el paralelismo ahora con Milei. Milei ha intentado hacer este proceso de estabilización. Un año después podemos decir de que no ha salido como inicialmente ellos lo esperaban, pero agendas como el de la reforma laboral, el de la reforma tributaria, que eran un poco las consignas económicas de campaña que tenía Milei, no las ha podido cumplir. La promesa de reducción de los impuestos en Argentina no la ha podido cumplir, no ha podido cumplir la promesa de flexibilización laboral. Entonces, eso te genera tensiones no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Para nosotros nos tiene que quedar bastante claro, estos procesos de ajuste económico son por sus características violentos, porque implican esa reasignación forzada entre las posibilidades de financiamiento que tienen esas economías, esos regímenes cambiarios que necesitan endeudamiento para poder sostenerse en el tiempo y para poder tener éxito. Y al final, haciendo ese encuadre mucho más general, un proceso que sería profundamente regresivo en términos democráticos. Si nosotros leemos la literatura libertaria más ejemplar, más conocida, desde Hayek, pasando por Mises, terminando en Hans Hermann Hoppe, hasta los anarcocapitalistas, absolutamente todos desprecian la democracia, ¿no? Iniciando en Hayek, terminando en Hans Hermann Hoppe. ¿Por qué desprecian la democracia? Porque ellos entienden que la democracia genera un orden político que muchas veces es contrario al mercado. Entonces, para ellos,
la democracia sería un problema, ¿no? Hans Hermann Hoppe llega incluso al nivel de decir que el sistema correcto, el adecuado, este es el fundador del anarcocapitalismo, es la monarquía. ¿Por qué es la monarquía? Porque la monarquía es la propiedad de una persona sobre la soberanía política, ¿no? Entonces, hemos tenido casos, por ejemplo, Mises, que lo cita bastante cualquier liberal, cualquier libertario, incluso Milley lo cita permanentemente. Mises, por ejemplo, tuvo una etapa de su vida en donde colaboró con el régimen fascista en Austria, ¿no? Lo mismo con Hayek. Hayek tuvo una etapa de su vida en donde colaboró con regímenes autoritarios en este programa económico. Entonces, yo cerraría mi intervención con eso. Para nosotros nos tiene que quedar bastante claro, el neoliberalismo siempre es un proceso represivo, no es algo actual, ha sido así siempre, probablemente lo sea así siempre, es un proceso basado en endeudamiento y es un proceso que en la medida que le ofrezca a la población éxitos rápidos, principalmente relacionados a la inflación, va a iniciar una agenda de reformas en donde los temas laborales, los temas tributarios estén orientados a satisfacer necesidades de iniciativas privadas o multinacionales. Muchísimas gracias, Daniel. Yo tengo eh, una pregunta que a veces desde los espacios un poquito quizás más académicos, teóricos suele complicarse, pero es ya ir al después, ¿no? Más allá de leer, digamos, como cuál es el pronóstico que ustedes le dan a estos procesos de resistencia o cuáles son los desafíos que creen que se tienen que vencer de manera más inmediata. Para quienes nos escuchen, capaz la audiencia no sé si ha estado siguiendo lo que pasa en Perú, pero han estado teniendo unas jornadas de levantamientos sociales sumamente grandes. Este martes aquí en Quito se han convocado diversos sectores estudiantiles que están articulando con obreros, con otros espacios, y el martes va a ser un día que seguramente va a dejar mucho de qué hablar. Y yo creo que estos procesos además son momentos donde Latinoamérica sí está sintiendo un shock muy grande simultáneamente, ¿no? Todo lo que le pasa a los jubilados, por ejemplo, los miércoles en Argentina, y ahí existe un poco el miedo, la preocupación de que las lógicas de organización, de vinculación de los diversos sectores sociales, la acción colectiva tal vez no logre revertir las políticas de ajuste que se están llevando. Entonces, bueno, espero estarme equivocando, pero existe un poco esa sensación. Yo creo que todo lo que están pasando estos países es algo en lo que vamos a estar sumergidos muy pronto, los bolivianos. Entonces, no sé si nos quieren comentar un poco, y no necesariamente desde los sectores sociales, ¿no? Puede ser desde la economía en general o desde la política institucional, qué perspectivas a la resistencia le ven, qué pronósticos, desafíos, eh, dónde creen que podríamos pues analizar eso, ¿no? Sí, yo creo, Ale, que, bueno, creo que por suerte, o sea, como ya viendo un poco, ¿no? Lo que ha ocurrido en el primer gobierno de Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando en Ecuador ahorita o con Milei, yo veo que por suerte, digamos, hay como dos grandes debilidades de estos nuevos proyectos como neoconservadores, ¿no? Este, creo que por una parte, a diferencia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos con las derechas en esos países, la derecha latinoamericana carece de un proyecto cultural, ¿no? Porque, digamos, si tú te das cuenta, Trump parece que él, digamos, tuviera estos exabrutos racistas, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay investigaciones muy interesantes que muestran cómo ya desde hace décadas hay grupos ultraconservadores, ¿no? Que son entre grupos muy religiosos, conservadores, racistas y pro mercado, ¿no? Que desde hace décadas, desde think tanks, desde ONGs, etcétera, iglesias, han estado como pensando cómo debería ser como el nuevo Estados Unidos, ¿no? O sea, como un nuevo proyecto económico y cultural, ¿no? Y de ahí, digamos, toda esta nueva derecha en Estados Unidos se ha ido alimentando y Trump un poco lo que ha hecho es más bien recoger esos discursos, ¿no? Porque en realidad tú escuchas a Trump hace 15 años y él tenía un discurso muy diferente, ¿no? O sea, un discurso mucho más empresarial clásicamente neoliberal, ¿no? Toda esta cuestión cultural, racista, religiosa, le viene de, digamos, de esta infraestructura o de ONGs y de think tanks que han producido estas ideas, ¿no?
Y yo siento que en Latinoamérica, por suerte, carecen las derechas de toda esta infraestructura cultural e ideológica, ¿no? O sea, están llegando ahorita con ideas sumamente precarias, que son como lo que nos ha mencionado Sofía, ¿no? Anticorreísmo en Ecuador, antimasismo en Bolivia, ¿no? Siempre hay además con un racismo latente, ¿no? En nuestros países que tienen como el tema del racismo siempre, siempre presente, pero sin nada innovador, ¿no? O sea, tú escuchas, por ejemplo, el discurso de Tuto Quiroga. Ahorita no, digamos, no hay un discurso en él, digamos, racista, porque está en campaña, pero sus bases, ¿no? Toda la gente que opera para él en redes sociales, todo el tiempo son insultos racistas, inclusive contra Lara, que no es un hombre indígena, pero igual le dicen Lari, ¿no? Y todas estas cuestiones racistas, ¿no? Y que es masista y que es igual que Evo, etcétera. Entonces, digamos, no hay una innovación cultural, no hay un proyecto, por lo menos no evidente o no bien articulado en este momento, que te pueda construir nuevos clivajes, más allá de los viejos ya caducos clivajes, ¿no? De, digamos, indígena versus no indígena, derecha, izquierda, ¿no? Que un poco, digamos, no logran innovar dentro de eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una debilidad de ellos que hace, que puede hacer que muy fácilmente se derrumben si no tienen buenos resultados económicos. Y a nivel económico, lo que un poco mencionaba al principio, ¿no? O sea, creo que estos paquetes de ayuda que están pidiendo al FMI, que en los 80 parecieron ser un poco como, como grandes salvatajes, creo que en esta nueva coyuntura económica y por el grado de integración que ya tienen las economías latinoamericanas en la economía global, creo que no van a tener el mismo efecto. Van a quedar chicos para el problema de la fuga de capitales que hay en nuestros países, ¿no? Entonces, yo siento que por el lado económico y por el lado cultural hay una gran debilidad de estas derechas, ¿no? Lo cual es, digamos, bueno, es un, digamos, para mí son como buenas noticias. Y claro, hay que pensar también en las fortalezas, ¿no? En las fortalezas de la izquierda, en las fortalezas de las organizaciones populares. Creo que ahí, digamos, por ejemplo, Bolivia y Ecuador siempre se han caracterizado ya hace varias décadas por una fortaleza organizativa, una fortaleza contestataria, ¿no? Y en eso es, digamos, como, es, digamos, va a ser sin duda la trinchera desde la que se va a luchar, pero sí veo un poco la misma debilidad, así como esa nueva derecha carece de un nuevo proyecto cultural con nuevos clivajes, también siento que los proyectos progresistas se concentraron mucho en la redistribución, que obviamente es muy importante, la redistribución económica, pero no hubo, si tú te das cuenta, o sea, en Bolivia, ¿cuáles fueron los think tanks, ¿no? Las ONGs o la infraestructura de pensamiento que producía pensamiento sobre cuál era la nueva Bolivia, ¿no? Fue un poco todo intuitivo, ¿no? O sea, como muy, digamos, voluntarista, como siempre es en Bolivia, ¿no? La actividad intelectual, cultural, política. Creo que esos gobiernos tenían la responsabilidad de darle una infraestructura más material, recursos, etcétera, para fortalecer eso. No se hizo, bueno, digamos, ahorita siempre, digamos, a posteriori es fácil criticar, pero en ese momento obviamente no se veía todo lo que iba a ocurrir. Pero creo que esa va a ser una debilidad, creo que está siendo una debilidad. Y bueno, ahí toca, digamos, ¿no? A las organizaciones, a las universidades, a los grupos académicos, políticos, activistas, tratar, ¿no? De, digamos, de enriquecer el discurso de la izquierda para que no seamos simplemente una repetición del discurso de los 90 o de los 2000, ¿no? Con los que se luchó contra el neoliberalismo, ¿no? Yo por ahí vería un poco, digamos, ¿no? Eso, las debilidades de las élites de derecha, pero también las debilidades que estamos enfrentando desde la izquierda, desde sectores populares. Muchas gracias, María. No sé si alguien, Sofi. Bueno, creo que a mí me gustaría empezar diciendo, empezar por las malas noticias. Y es que o sea, lo que enfrenta ahora el movimiento social en el caso de Ecuador es una situación, como lo decías, de mucho miedo, de mucho temor. Yo escribí hace poco un post de que estamos conteniendo la respiración este fin de semana porque se han dado un conjunto de movimientos que, no, que digamos un poco entra la Corte Constitucional, entra el Consejo Nacional Electoral, un poco se está moviendo todo, la posibilidad de que haya una constituyente o no, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo el movimiento social está como empezamos las movilizaciones, le pedimos a la ciudadanía que se abastezca de víveres porque no sabemos qué va a pasar, digamos, y estamos en ese momento de contener un poco la respiración, pero también estamos conteniendo la respiración porque sabemos que la siguiente represión va a ser una represión brutal, horrorosa, porque existen todas las condiciones armadas para que esa represión sea de ese tipo, ¿no? Y entonces ya los costos humanos, económicos, emocionales del 2019 y del 2022 fueron muy, muy fuertes, ¿no? Sostener movilizaciones del tipo que existen en Ecuador es
un costo enorme para el movimiento social, ¿no? Entonces, creo que ese es por un lado un elemento muy, muy importante que, digamos, un poco nos pone a paz de lo que es posible que en este momento ya se esté desarrollando, ¿no? Por otro lado, creo que digamos, el llamado a movilizaciones es la ruptura de lo que decía el consenso del que gozaba Daniel Noboa, ¿no? O sea, hay que pensar que el año pasado, en enero, cuando se atrevió a declarar el conflicto armado interno, Noboa llegó a tener el 83% de aceptación de la población, ¿no? En este momento tiene casi la mitad, ¿no? Estamos hablando de un 42%, ¿no? Y, digamos, es una bajada que además está siendo progresiva. Yo creo que, digamos, ahí hay que un poco caracterizar el voto que recibe Novoa, ¿no? Y es un voto, lo que ustedes decían, es un voto anticorreísta que usufructa de todo ese discurso construido, de ese cribaje, pero por otro lado usufructa mucho del miedo, digamos, el Ecuador nunca, como les decía, ha tenido una violencia como la que estamos viviendo hoy. Así que la población está en shock porque no sabe cómo responder. Y digamos, frente a eso, cuando tienes una violencia tan importante, cuando tienes la inseguridad que está viviendo tanto, la ciudadanía, por un lado, emergen sí ese lado más conservador, pero por otro lado hay mucho miedo desde la gente a hacer cosas por sí mismas. Y creo que ese ha sido un factor que ha inmovilizado a la gente por lo menos en el periodo que viene gobernando Novoa, ¿no? Pero esto es, el llamado a estas movilizaciones es un elemento de que ya algo cambió. Y ese que algo que cambió es a través de la eliminación del subsidio al diésel, pero también se rompe un conjunto de consensos que estaban allí en otras poblaciones, ¿no? A lo que me refiero es que digamos, un poco ese miedo se va rompiendo por un lado, pero por otro lado, lo que sabemos que producen las movilizaciones va a pasar, ¿no? Y va a pasar que las movilizaciones politizan a ciudadanía un poco más ampliada, ¿no? Y eso va a pasar con estas movilizaciones. Van a entrar nuevas generaciones a politizarse. El resto de la población que no, digamos, no percibe el nivel de violencia que el Estado podría aplicar con todo este conjunto de medidas, lo va a ver porque va a verlo en sus vecinos, en la gente cercana. Y digamos, creo que eso estas movilizaciones pues van a abrir una brecha muy grande a Novoa. Ya se la están abriendo en este momento, que Novoa no va a poder sostenerlo, digamos, en el sentido de cómo vayan un poco a pasar estas movilizaciones en la fuerza que vayan a tener. Creo que por ese lado hay elementos, hay muchos elementos de esperanza y creo que ese elemento politizador del movimiento social va a necesariamente tener que dialogar con otros actores sociales, va a tener que articularse con otros actores sociales y otros actores políticos y otros partidos, digamos, y es necesario romper ese clivaje anticorreísmo, correísmo, porque y digamos, desde el lado, en el caso del Ecuador, de las dos fuerzas de izquierda que tienen capacidad, la una de movilización, el movimiento indígena, y la otra en términos electorales, ¿no? O sea, el correísmo sigue teniendo un voto duro, más o menos de por ahí del 33% más o menos, que es necesario que un poco se trabaje para o las siguientes elecciones o lo que vaya a pasar. Ya sabemos que en Ecuador caen los presidentes y luego tienen que asumir otros. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento un poco, digamos, muy en teoría de movimientos sociales de creación de una oportunidad política, ¿no? Pero creo, y como les decía antes, creo que en este momento, tal y como están dadas las condiciones, van a costar muchísimo al campo popular, ¿no? O sea, ya hemos experimentado cosas que no experimentamos en los 90, que son muertes de manifestantes. En el caso de Ecuador eso no existía antes. Y me temo mucho que precisamente el miedo está por ahí, ¿no? Es decir, cuántos muertos nos va a costar intentar, digamos, detener el ajuste estructural, ¿no? Así que, bueno, en ese momento estamos ahí en plena coyuntura y en pleno
conteniendo la respiración, porque no sabemos todo lo que se puede venir, pero yo creo que un elemento es que por lo menos ya se rompió el miedo, por lo menos ya se rompió cierto consenso que de hecho desde muchos sectores indígenas, desde asambleístas de Pachacuti, se lo estaban dando completamente a Novoa, y no porque sean buenas personas, sino porque sus bases les han estado ya exigiendo estos elementos, y muchos actores políticos pues ahora apoyan al paro porque están pensando en que si van a ser o no reelegidos en la siguiente convocatoria, elecciones, ¿no? Y entonces creo que ahí hay elementos esperanzadores. Y lo otro que decía Arián, ¿no? O sea, en el caso de Ecuador, no es que tienes tú una población que vota a la derecha porque sea una población de sentido común de derecha, sino que ha sido un momento, es una coyuntura en donde frente al miedo, a la inseguridad, no sabes un poco qué hacer. Y digamos, en este momento, el que iba a ganar a las elecciones iba a ser cualquiera que te prometa mano dura. De hecho, Novoa impidió que otro actor que era más mano dura que él jugara en elecciones, porque esa era la agenda puesta. Y yo creo que ahí hay un elemento que toca disputar muchísimo, y es cuál es la agenda política sobre la que estamos discutiendo. Y ya no es la justicia social, por lo menos en el caso de Ecuador, ya no es la redistribución de la riqueza, sino que lo que se está discutiendo ahora en agenda política, en agenda social, es la militarización, la seguridad, que son elementos que nos llevan a discusiones muy diferentes, y son discusiones en donde la izquierda no tiene un campo de discusión, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo es durísimo, hay que tirar la mesa del clivaje político y del debate en el que nos quieren meter, y poner en mesa a discutir otros temas, ¿no? Y yo creo que justo esos son los elementos en los que Novoa, digamos, tiene mucho marketing, pero no tiene política real, ¿no? Y eso un poco también ya lo vamos a seguir viendo, porque ni su política de seguridad, que es lo que más queremos en este momento en Ecuador, no está funcionando. No existe un plan Fénix. Somos en este año el país más violento ya de la región, o sea, no está funcionando. Y por otro lado, tampoco tiene plan económico, ¿no? O sea, hay mayor pobreza, hay mayor desempleo, entonces el descontento pues se te puede desbordar por todos lados, ¿no? Porque no basta con el trabajo en redes sociales, no basta con que, digamos, reditúes del discurso colonial de rico, blanco, hegemónico y etcétera, y que, digamos, un poco de su voto iba por ese lado, ¿no? Querer convertir, el anhelo de querer convertirte en élite al igual que Daniel Noboa. Pero digamos, en términos reales, pues su política no está dando ningún tipo de respuesta. Sí, digamos, yo hubiese esperado que un poco antes ya la gente lo hubiese visto, pero creo que por esta variable de la inseguridad, pues ha tardado un poco más, pero va a ser visible, ¿no? La gente lo va a ver. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Qué interesantes estas últimas intervenciones. Daniel, no sé si nos quieres comentar algo. Igual ya vamos a llegar al cierre. Ahorita nos va a tocar despedirnos, pero en esta análisis, ¿no? De las lógicas de resistencia, en los desafíos. Eh, bueno, yo lo que te podría comentar, Alejandro, y a los compañeros aquí, hay dos procesos, dos momentos de la democracia, ¿no? Tienes una democracia, por lo menos nosotros la hemos entendido así, antes de pandemia, y una democracia después de pandemia. Y hoy lo que estamos viendo en América Latina es que después de pandemia los resultados electorales siempre han sido o desarrollan, generan órdenes políticos muy provisionales, muy momentáneos, muy temporales. Yo te diría en este momento, dentro incluso de la propia institucionalidad de América Latina, la democracia, el acto de votar, el acto eleccionario, está empezando a ser cuestionado por varios sectores de la sociedad como el único mecanismo válido de participación, ¿no? Por ejemplo, Milei, podemos decirlo así, por lo menos eso es lo que nos están diciendo los recientes resultados, parece haber agotado su capital político 2 años después, ¿no? O sea, esto que nosotros pensábamos en América Latina de los órdenes políticos que los asumíamos como ciclos que duraban por lo menos 10 años, 15 años, hoy se han reducido muchísimo en el tiempo y tenemos muchísima provisionalidad.
En el caso de Bolivia, con la reciente victoria del centro y la derecha, yo asumo de que esos resultados son, así como lo hemos tenido, muy provisionales. ¿Por qué? Porque habrá que esperar qué hace el nuevo gobierno. Para mí no hay mucha diferencia entre Paz y Tuto Quiroga en relación al programa económico. Básicamente, si uno escucha a sus economistas, asesores, a los que son partes de su programa económico, ambos te dicen lo mismo, ¿no? Entonces no hay ahí una diferencia sustancial. Era un poco lo que nosotros nos temíamos que sucediera, pero parece ser que en este momento en Bolivia la población ha buscado esos mecanismos para expresar su malestar, para expresar su descontento y también este proceso de agotamiento en el caso de Bolivia que tuvimos del proceso de cambio, ¿no? Ahí lo mencionaba un poco Sofía, nos está costando mucho poder interpelar a estos nuevos actores sociales, las nuevas problemáticas que han surgido. Y en el caso económico, yo te lo diría así, en el caso económico para América Latina, para un gobierno que se autodefine como progresista, que se autodefine como izquierda, que busque la redistribución, algo como la inflación termina siendo absolutamente letal, ¿no? O sea, una inflación, un proceso inflacionario, independiente de sus causas, independiente de sus características, termina generando muchísimo malestar en la población y parecía bastante obvio que después de la experiencia argentina, donde tuviste procesos de inflación que superaban el 30 anual, llegaban al 150 acumulado, básicamente apuesten por un cambio radical expresado en clave libertaria. Aquí en Bolivia tuvimos algo similar. No sé el caso de Ecuador, no lo conozco bastante bien, pero seguramente estoy seguro de que el propio agotamiento de la agenda económica del proceso correísta seguramente abrió camino a que estos proyectos políticos de la derecha tengan mayor respaldo en esos sectores en donde a veces el apoyo popular a los proyectos de reivindicación, los proyectos de izquierda, parecían darse por hechos, ¿no? Entonces, yo te diría eso, creo que en Bolivia tenemos algo muy provisional. Yo he hecho varios análisis de escenarios, particularmente para el sector privado aquí en Santa Cruz. Veo un 2026 sumamente complicado. Se proyecta una caída de la actividad económica, una caída del consumo, una caída de la inversión, un proceso de recesión, el Producto Interno Bruto, un proceso inflacionario que va a seguir, etcétera, ¿no? Entonces, dándole a eso un encuadre político, yo te diría, estamos a las puertas de un gobierno neoliberal, independientemente de si es Paz o si es Tuto, que va a usar técnicas de represión estatal para sostener ese nuevo orden y habrá que estar muy atento y poder modular la acción política en base a la acción de movimientos sociales. Tengo entendido que hasta fin de año hay una serie de congresos de organizaciones sociales, hay congreso de Fabriles, congreso de la Única, congreso interculturales, y lo que estaba escuchando, conversando con dirigentes, es que muy probablemente se imponga la línea ahí, es casi un hecho de resistencia al próximo gobierno y de marcar un poco la cancha en el sentido de, ok, esperamos un cambio, pero hay aquí unas líneas que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, lo relacionado al Estado plurinacional, lo relacionado al control estatal de recursos naturales. Entonces, esos son avances que, por lo menos lo que he escuchado conversando con dirigentes, se tienen y se van a hacer respetar. Ahora, ahí es donde entra un poco el juego político y la modulación de la correlación de fuerzas, porque hemos tenido, al igual que está sucediendo en Ecuador, esos escenarios, ¿no? En donde la protesta social se desata, pero la represión termina desmovilizando a la población, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, de hecho, en Bolivia en los últimos meses. La represión policial y el uso de la justicia con fines políticos ha desmovilizado a la población y además, y con esto cierro, además del factor desmovilización, además del factor nuevos actores, además de las nuevas agendas económicas de esos nuevos actores, hay algo que es fundamental. A diferencia de lo que teníamos en los procesos de resistencia al neoliberalismo en el siglo XX, hoy tenemos un sindicalismo, una forma de organización sindical muchísimo más agotada,
que ha perdido muchísima potencia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en comparación a cómo sucedía hace unas décadas, ¿no? Ahí nos ha pasado algo, ha sido algo muy bueno en algunos momentos, en otros momentos, por ejemplo, ahora nos ha jugado muy mal, que es el corporativismo sindical, en el sentido de que se arman sindicatos, organizaciones sociales, pero estos ya simplemente han entrado a una lógica de defensa corporativa de sus intereses, y esto se ha visto mucho en el desbande de organizaciones y movimientos sociales hacia la democracia cristiana en este marco de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, creo que hay que saber modular eso, estar muy atentos, pero lo que para mí es un hecho, no solo desde el punto de vista político y económico, es que en Bolivia vamos a tener un gobierno neoliberal, pero la política, la lógica política, ese proceso va a ser algo muy provisional y habrá que estar atento a qué pasa en los próximos años. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un programa sumamente interesante, ha tenido de todo, ¿no? Gracias a quienes también nos han estado viendo ahí en Facebook eh, hasta ahora. Nos quedan unos cuantos minutitos para despedirnos. Yo les cuento que he traído un poema, así como para encender el espíritu de lucha, pero si es que nos da el tiempo lo voy a leer al final. Yo quisiera primero agradecerles Arián, Daniel, Sofía, pues por darse un rato este domingo para conversar sobre un tema tan importante, ¿no? A nivel regional. Que además, no sé, en lo personal a mí sí me está conmoviendo mucho. Estoy viendo cosas así que están un poco fuertes, ¿no? Me hace recuerdo mucho al golpe de Estado, la coyuntura aquí. Entonces, bueno, esperemos que los movimientos logren victoria siempre, ¿no? Eh, y no sé, agradecerles y darles, ¿no? Un ratito ahí para que se despidan, que nos digan ahí sus últimas impresiones. Tal vez podemos empezar contigo, Arián. Sí, gracias, Ale. Gracias a Sofía y a Daniel, ¿no? Por sus aportes. Creo que ha sido un programa muy interesante. Además, el primero que hemos hecho en Champaguerra como una perspectiva más regional, ¿no? Entonces creo que ha sido sumamente, sumamente rico, ¿no? Y no solamente enfocarnos nada más en Bolivia, porque hay muchas cosas que, o sea, es una región donde muchos procesos son, digamos, similares, somos países económicamente y políticamente similares en muchas cosas, ¿no? Entonces creo que enriquece muchísimo la perspectiva latinoamericana. Me quedo con, digamos, dos cosas claves, ¿no? Que han dicho Daniel y Sofía, ¿no? Por una parte, Daniel, ¿no? Calificó estas nuevas coyunturas como órdenes efímeros, ¿no? Y realmente creo que eso es lo que se viene, ¿no? O sea, como nuevos intentos de generar nuevos órdenes sociales, pero que son muy frágiles, ¿no? Por cosas que hemos ido hablando, ¿no? Por fragilidades económicas, por fragilidades discursivas, culturales, ¿no? Y también lo que dijo Sofía, ¿no? O sea, también tenemos en la izquierda y desde el sector de sectores populares una falta de organización de producción discursiva, ¿no? Entonces creo que lo que toca en esta coyuntura es justamente tratar de articular nuevas cosas, ¿no? Eso no quiere decir dejar el discurso redistributivo, sino, digamos, atarlo con nuevas preocupaciones que son las que están dominando ahorita las coyunturas, ¿no? O sea, hay economía, pero también hay cuestiones, por ejemplo, crisis medioambiental en Bolivia, ¿no? Por las quemas de bosques, por el tema minero, ¿no? Entonces, digamos, creo que toca un trabajo político, intelectual, activista de rearticular estos discursos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que se viene en esta nueva coyuntura. En Bolivia es muy evidente, ¿no? O sea, cualquier orden, cualquier gobierno que se implante va a ser muy frágil, ¿no? Entonces creo que es, digamos, como una especie de coyuntura abierta, ¿no? O sea, muchas cosas, se pueden seguir muchos caminos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecerlos otra vez y creo que ha sido un programa muy interesante. Gracias, no sé, tal vez, Daniel, ¿nos quieres decir ahí unas últimas palabras a modo de despedida? Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un enorme placer conversar con los compañeros, con Sofía, con Arián. Me quedo muchísimo con lo que nos ha comentado Sofía. Es irremediable hacer el paralelismo con lo que está pasando en Bolivia, ¿no? En el sentido de la represión. Muy probablemente tengamos aquí lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Y también esto de la seguridad que parece algo lejano, pero por lo menos dentro de lo que ha estado aconteciendo en Santa Cruz los últimos meses, sí ha empezado a tomar forma, ¿no? Esto de el crimen organizado, mafias de narcotráfico, mafias balcánicas, aquí en Santa Cruz, que es de donde yo les hablo, ha sido un tema de agenda los últimos meses, pero es un tema nuevo, o sea, como en esta parte del país nunca nos hemos topado, digamos, con cosas como asesinatos cada día, ajustes de cuentas. Entonces, eso tiene seguramente en el tiempo una
en el discurso político y en la acción gubernamental, ¿no? Entonces, muy interesante. Ha sido un placer escuchar a Sofía, pues seguramente me queda la experiencia que eso probablemente pasa en el país, el uso de la seguridad con fines políticos, no solamente de represión, sino también de control de la sociedad. Eso para mí es un hecho incluso no solo político, sino económico, ¿no? Me quedo con eso. Muchísimas gracias por la invitación y un enorme saludo a toda la audiencia de Champaguerra. Gracias. Gracias, Daniel. Sofía, Eh, sí. bueno, muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría, digamos, un poco retomar, yo creo que esa es una de de lo que uno puede aprender viendo la historia del Ecuador, y es que la magnitud del ajuste que se aplica en el país depende mucho de la magnitud de la lucha social, ¿no? En esa correlación de fuerzas es que uno puede ver qué tanto del ajuste se va a aplicar y qué tanto no. Y yo creo que en este momento estamos justo en eso, ¿no? En una definición un poco de nuestras condiciones futuras de existencia en la medida en que la lucha social sea muy fuerte, ¿no? Y pues ahí pedirles a quienes estén escuchando que estén pendientes de Ecuador, porque necesitaremos mucha solidaridad internacional, porque todos estos procesos, mientras no haya una presión internacional frente al Estado de que está siendo observado, pues va a llevar una violencia mucho más brutal sobre la movilización social, ¿no? En la medida en que se sienta visto, pues va a ser un poco más cuidadoso, ¿no? De eso. Gracias. Bueno, entonces creo que sí me va a dar un minutito para leerles este maravilloso poema, pues. Se llama Ojalá tengamos el coraje, ¿no? Y dice así: ojalá tengamos el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de la belleza. Nazca de donde nazca y viva cuando viva, porque no tiene fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Entonces este ha sido el capítulo de hoy día de Champaguerra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pues en unas semanas. Chau, chau. Chao, gracias Ale por el poema, muy lindo.